Lo que vamos a hacer hoy va a ser ya comenzar con nuestra primera parte importante, que son nuestros espacios pre-hilbertianos. Entonces, igual que teníamos con muchos otros espacios importantes, lo único que vamos a dotar es a nuestro conjunto no vacío de una cierta estructura adicional. Esa estructura adicional, igual que a veces viene dada por una distancia, por una familia, sigma álgebra, topologías, normas, etcétera, en este caso va a venir dada por otra aplicación que vamos a llamar un producto escalar. ¿Vale? Entonces, la diferencia ahora es que como vamos a hablar de espacios pre-hilbertianos, que empiezan por H, en lugar de hablar de un conjunto X o A o V, vamos a hablar de un conjunto H, para asemejarlo a nuestro futuro espacio de Hilbert. Entonces, vamos a trabajar a considerar un conjunto H caligráfica, como esta H rarita, que va a ser distinto del vacío. Y este conjunto, si nos fijamos, cuando hemos trabajado con estos elementos, hemos trabajado con normas. Pero con normas no sobre un conjunto cualquiera, sino sobre un espacio vectorial. Entonces vamos a pedirle a esta H caligráfica que sea un espacio vectorial. Considerar. Yo toda la mañana hablando en inglés. Vamos a considerar H distinto del vacío, nuestro espacio vectorial sobre K. Y recordemos que aquí para nosotros K es un cuerpo que o va a ser el conjunto de los reales o va a ser el conjunto de los números complejos. Estos son los dos cuerpos sobre los que vamos a definir nuestro espacio vectorial. Sobre este espacio vectorial vamos a definir una aplicación. Entonces, decimos que la aplicación, vamos a ponerle esto no sé cómo se llama la verdad en español, paréntesis picudo, mm, no sé, una especie de paréntesis picudo, puntito, coma, puntito, que va del producto cartesiano de h por h en, y cuidado aquí, porque normalmente distancias o normas, ¿a qué conjunto iban? O a AR. cero más infinito, o muchas veces lo poníamos como a r y luego poníamos una condición, ¿verdad? Ujú. Sí, Con el producto, con esta aplicación, en general lo que vamos a tener es algo que puede ir al cuerpo K. Es decir, cuando sea los reales, sí, es cierto que puedo tener un número real. Pero si el espacio vectorial está definido sobre los complejos, es posible que esta aplicación me devuelva un número complejo. No me devuelva siempre un número real o algo de cero más infinito. Lo importante es que ¿qué hace esto? Lo de poner puntito puntito simplemente para decir, vas a tener dos argumentos. Un primer argumento que va a ser un X de tu espacio vectorial y un Y de tu espacio vectorial, ¿vale? Y a esto le vamos a hacer corresponder un elemento del cuerpo K que va a ser ese par XY que tomamos aquí, ¿vale? A veces le ponemos la rayita cuando nos acordamos de que son cosas infinitas, a veces no, depende de lo que nos interese trabajar, ¿vale? Es decir, esto va a ser lo que vamos a definir sobre nuestro cuerpo K. Y esta aplicación, que en principio lo que está diciendo es me das una pareja de números y me devuelve un elemento del cuerpo K. Vamos a ponerle un nombre. Entonces decimos que esta aplicación es un producto, o bien se llama producto interno, también se llama a veces producto interior, o producto escalar sobre nuestro espacio vectorial H caligráfica si verifica las siguientes propiedades.
Primera propiedad que verifica. Tenemos por un lado cuando cogemos el mismo par de elementos, es decir, si cojo el producto escalar de x con el propio elemento x, eso siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿vale? Eso es sea cual sea el x que cojamos de nuestro h. ¿Y cuándo es el producto escalar de x con x0? Sí, X y es cero. solo si el es x es 0, ¿verdad? Eso es lo que estamos acostumbrados a que ocurra con la distancia, con la norma, con todas estas aplicaciones, ¿verdad? Pues no. No es exactamente esto lo que ocurre con el producto escalar. Esto es lo que nos encantaría porque esto es lo que ha ocurrido siempre que he metido una aplicación. Siempre que hemos metido distancia. La distancia es positiva y es cero en el cero. O la norma es positiva y es cero cuando tengo los elementos iguales. Todo ese tipo de situaciones. Pero con el producto escalar, la única diferencia es que esto no es un sí y solo sí, sino que tengo una implicación únicamente. Es decir, que aquí lo que tenemos en general como aplicación es el producto escalar de x con y es 0, implica que x es el 0, ¿vale? Esta es la implicación que tenemos aquí. Podemos ponerla a lo mejor diciendo que, más como una implicación, si el producto escalar de x con x es 0, entonces nuestro x es el elemento 0, ¿vale? Eso es lo que tenemos aquí. Esta propiedad, primera propiedad que le exigimos a nuestro producto escalar, es lo que llamamos que sea la propiedad de ser definida positiva. Y aquí hay una cosa muy curiosa que está implícita realmente en la definición y es la siguiente. El producto escalar de un x con un y cualquiera puede ser un elemento de k. Si k es un número real, estamos diciendo que el producto escalar de x con x es otro número real, pero además ese número real es mayor o igual que 0. Pero ojo, porque si K fuese el conjunto de los complejos, estamos diciendo para poder escribir mayor o igual que 0, en los números complejos no tenemos una relación de orden definida. El que yo pueda poner mayor o igual que 0 me está diciendo implícitamente que ese producto escalar de x con x, tanto si K son los reales como si K son los complejos, hay casos en los que seguro puedo afirmar que obtengo un número real, que es justamente cuando el elemento x coincide con la segunda componente, es decir, los dos componentes son iguales. En ese caso, el producto escalar, aunque esté definido sobre un espacio vectorial sobre los complejos, eso va a seguir siendo un número real que es positivo o cero, ¿vale? O sea que ahí sí tengo un mejor comportamiento. De hecho, cuando vamos a la segunda propiedad, ¿a qué estamos acostumbrados a que ocurra realmente con propiedades como en la distancia o en las normas? Que haya una simetría de nuestra aplicación. Es decir, que yo pueda escribir que el producto escalar de un elemento x con un y sea siempre igual que el elemento y con el x. Y esta propiedad, cuando tenemos elementos x y pertenecientes a esta familia h gráfica, es lo que llamaríamos simetría. El problema es que en el producto escalar no tengo exactamente esta propiedad de simetría. Tengo una simetría un poquito más general que se llama hermiticidad. Y lo que ocurre es que como podemos trabajar con elementos que están también en el cuerpo de los complejos, hay otra operación importante sobre los complejos, que es la conjugación. Por lo tanto, si intercambio el orden, es posible que tengas que conjugar tus elementos. Y esta propiedad es lo que nos dice que nuestra aplicación es hermítica. Precisamente hay un caso sencillo que sería si tu espacio vectorial está definido sobre el conjunto de los reales, entonces la segunda propiedad se convierte únicamente en simetría de tu aplicación, ¿vale? Y por último, tenemos una aplicación de linealidad. En principio, vamos a escribir únicamente linealidad en la primera componente, es decir, si cogemos aquí un alfa por un x más un beta por un
como has puesto XY, vamos a poner a lo mejor X gorrito. Y todo eso con un Y. Eso nos quedaría que el alfa sale fuera con el producto escalar del X con el Y. Y le sumamos el beta por el producto escalar del X gorrito con el Y. Y esto sería precisamente para cualesquiera escalares alfa y beta, que estos escalares los cogemos de nuestro cuerpo K, y para cualesquiera elementos X, X gorrito e Y, que estén en nuestro conjunto H. Esto es lo que llamaríamos ser lineal, pero en la primera componente. Estas aplicaciones que tenemos aquí como producto escalar las hemos estudiado también en álgebra lineal 2. Y las estudiamos también no a lo mejor solo como productos escalares, sino le ponemos un nombre de aplicaciones bilineales simétricas. Es cierto que en esta asignatura trabajamos siempre sobre el conjunto de los reales. Entonces, hablamos de bilinealidad y de aplicaciones simétricas porque esta propiedad de ser hermítica se convierte en la simetría en el conjunto de los reales. La pregunta es, que sea lineal en la primera componente, ¿cómo me relaciona entonces la linealidad en la segunda componente? Es decir, ¿hay alguna relación, algo que yo pueda deducir? Sí vamos a tener una casi linealidad. Lo que pasa es que no podemos llamarlo en general linealidad si trabajamos con los complejos. ¿Por qué? Fíjate en lo siguiente. ¿Nota? Si el cuerpo K fuese el conjunto de los complejos, entonces, ¿qué implicaría hacer el producto escalar de un X con una combinación alfa y más un beta por el Y gorrito? ¿Aquí qué tendríamos? Lo único que tú sabes es que es lineal en la primera componente. Ah, vale, pues vamos a intercambiar las componentes. Y cambio el orden de las componentes y escribimos entonces alfa y más beta Y gorrito y todo eso con el X. Lo que hemos visto es que tenemos que conjugar toda esta expresión, ¿verdad? Ahora, como ya tengo la linealidad de la primera componente, ahí sí lo puedo descomponer y tendríamos que esto sería alfa por el producto escalar del Y con el X más beta por el producto escalar del Y gorrito con el X. Como la conjugación de una suma o un producto es la suma y el producto de esas conjugaciones, lo que tengo aquí es el alfa conjugado y todo esto conjugado, el beta conjugado y todo esto conjugado. Si a este producto escalar de Y con X le doy la vuelta, vuelvo a conjugar esos elementos. Entonces, como vuelvo a conjugar, se me queda igual. Pero el alfa no. Aquí nos quedaría entonces un alfa conjugado por el producto escalar de XY más un beta conjugado por el producto escalar de X y gorrito. Y esto sería para cualquiera alfa y beta números complejos y para cualquiera X y gorrito que estén en nuestro H caligráfica. Entonces, no podemos decir exactamente que en general el producto escalar sea lineal también en la segunda componente porque no tengo los mismos escalares. Aquí he empezado con un alfa y lo que ha salido fuera ha sido el conjugado de alfa, que no es exactamente el mismo elemento. Igual que aquí que hemos comenzado con un beta y lo que ha salido fuera del producto escalar ha sido el conjugado de beta, que no son el mismo elemento. En el caso de tener como cuerpo los números reales, entonces como un número real conjugado se me queda exactamente igual, es el mismo, porque no tiene parte imaginaria, sí que puedo llamar a estos productos escalares aplicaciones bilineales y simétricas porque la propiedad de hermiticidad es justamente la simetría. Pero cuando tengamos como cuerpo los complejos no es exactamente lo mismo que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos que tener esa sutil diferencia únicamente. Lo que nos interesa a nosotros es trabajar entonces con estos espacios que tienen asociado un producto escalar y a eso vamos a ponerle nombre. Es decir, definición
llamamos espacio pre-hilbertiano a un par formado por el H y esta aplicación producto escalar, donde precisamente H es un conjunto distinto del vacío y esta aplicación producto escalar define efectivamente un producto escalar sobre nuestro cuerpo, o sea, espacio vectorial H, ¿vale? Realmente, casi siempre hemos trabajado con relaciones cuando hemos introducido espacios como los espacios métricos, los espacios normados, etcétera, topológicos. Hemos visto relaciones entre distancia y norma, distancia, topología, etcétera. Aquí tenemos algo que se parece también mucho a esa distancia, norma, etcétera, en cuanto a las propiedades que estoy exigiendo. Entonces, una pregunta sería: ¿puedo pedir del mismo modo que aquí también haya una relación entre este producto escalar y normas o producto escalar y distancia, etcétera? Sí que vamos a poder hacerlo. Es decir, todo producto escalar va a definir una norma sobre nuestro espacio vectorial H caligráfica. Es decir, vamos a poner de momento como una nota, que sea, lo podemos llamar también definición, porque todo producto escalar define una norma sobre H caligráfica a través de una aplicación norma de un elemento X que va a venir dada por la raíz cuadrada del producto escalar del elemento X consigo mismo. Porque hemos visto que este elemento es efectivamente siempre algo mayor o igual que cero. Vamos a poner de momento un pin a esto porque claro, decimos que eso es una norma, tendríamos que comprobar que efectivamente verifica las propiedades de norma. Que eso es mayor o igual que cero, que es cero si y solo si el elemento es el elemento nulo, que verifica que puedo sacar los escalares fuera del módulo y verifica la desigualdad triangular. Las propiedades no son excesivamente complicadas excepto una de ellas. La desigualdad triangular necesita un poquito más de trabajo. Realmente para probar la desigualdad triangular vamos a necesitar un resultado previo, que es lo que conocemos como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, de momento vamos a aparcarlo aquí diciendo, sé que más o menos los productos escalares van a definir algo también que es una norma, que es lo que hemos estado estudiando antes, pero vamos a estudiar previamente conceptos asociados que nos interesan. ¿Qué productos escalares conocemos realmente? Hay muchísimos productos escalares, lo que pasa es que estamos acostumbrados a trabajar con productos escalares muy sencillos. El más sencillo que conocemos en RD o en los complejos es simplemente multiplicar componente a componente y sumar, cuando tenemos elementos con una cantidad finita de dimensiones. Es decir, ejemplo, los productos escalares que conocemos en dimensión finita son seguramente, por ejemplo, en RD, dados por un lado un elemento X, vamos a poner ya la rayita, que sería X1 hasta, tengo un total de componentes, ¿verdad? Y un Y rayita que sería Y1 hasta Y D, que tiene también
de componentes. Entonces, ¿cuál es el producto escalar de estos dos elementos? Del X con el Y. Se define simplemente como sumar el producto de cada componente X sub Y por el Y sub Y desde I igual a 1 hasta D, ¿cierto? Entonces, esto no hay ningún problema porque tengo un producto de números reales, tengo una suma y eso de nuevo es un número real seguro. Si nos vamos a los complejos, por ejemplo, ¿no? Y si ahora esto mismo lo hacemos, copiarlo. Si lo hacemos en los números complejos, es decir, cambiamos únicamente aquí el poner los complejos, para que verifique las propiedades que requerimos de un producto escalar, la diferencia que vamos a tener que pedir es que no va a ser simplemente multiplicar los elementos entre sí. Vamos a tener que pedirle algo adicional, que es, aquí tiene que aparecer una conjugación. ¿Por qué? Porque hemos visto que una de las propiedades que tenía que verificar el producto escalar era que sea una aplicación hermítica. Entonces, cuando intercambia el orden, se conjugan. Claro, si los elementos los dejo tal cual e intercambio el orden y conjugo, no es lo mismo el X conjugado que el X. Por eso uno de esos dos elementos lo tengo que conjugar. ¿Vale? Realmente no había problema en pedir que fuese el primero o el segundo, pero solemos poner el segundo por capricho, básicamente. Si te fijas, aquí tenemos una cantidad finita de componentes, ¿verdad? La pregunta sería, ¿podríamos extender esto a espacios de dimensión infinita? Donde en lugar de tener una componente tuviese más de una componente. Podríamos tratar de hacerlo. Entonces, por ejemplo, podemos extender, en aquí caso 3, podemos extender los lo anterior a espacios de dimensión infinita. Como por ejemplo, tomar qué espacio. ¿Cuál es la forma natural de pasar de una cantidad finita de componentes a una cantidad infinita de componentes? Tomar sucesiones de, ¿verdad? Tomar algo que sea de c elevado a n o de k elevado a n, ya sea con r o con c. Y de forma general, a lo mejor pido algún tipo de convergencia, algún tipo de buen comportamiento de esas series infinitas. Para eso teníamos unas normas asociadas. Y esos espacios eran lo que habíamos llamado espacios L minúscula p. O bien los L1, bien los L2, bien los L3 o bien los L infinitos. Ahora, no todos van a tener un producto escalar bien definido sobre ellos. De hecho, el único que lo va a tener es L2. Entonces, solo voy a poder definir un espacio, un producto escalar, me refiero, extendiendo este comportamiento del caso finito al caso infinito con L2 de los naturales. Que esto recordemos que son nuestras sucesiones X rayitas de la forma X sub n, que van desde n igual a 1 hasta infinito, que están en c elevado a n, tales que aquí tenemos una norma, que es la norma del x2, que sea finita, ¿verdad? Entonces, dados por un lado, puedo tener un elemento x rayita que sea una sucesión infinita, x sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, lo vamos a coger de L2 de los naturales. Y por otro lado vamos a coger y rayita, que sea nuestra sucesión infinita, y sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, que esté también en nuestro L2 de los naturales.
Si uno dice, oye, me gustaría extender esto a como lo estamos haciendo de dimensión finita a dimensión infinita. ¿Cuál es el producto estándar que me gustaría considerar entonces? Componente a componente y sumamos. Es decir, podría definir de ese modo el producto escalar de este x rayita con el y rayita, que le queremos poner un subíndice y pone aquí L2 de natural, se puede poner, pero aquí, como no estamos trabajando con varios productos escalares, no hace falta indicar en qué espacio lo está definiendo. Pero bueno, para saber que ese es el de L2, como una suma desde n igual a 1 infinito del x sub n por el y sub n conjugado. ¿Puedo hacer eso? Hombre, el problema es el infinito. Aquí ocurre algo que no ocurría antes. Antes yo tenía una suma que era una suma finita. Me daba igual conjugar que no conjugar, multiplicar, porque una suma finita siempre está bien definida. Si multiplico números reales entre sí y hago una suma finita, o si multiplico números complejos entre sí y sumo una cantidad finita, eso son operaciones internas de nuestro cuerpo. Y como son operaciones internas del cuerpo o del espacio vectorial, eso está bien definido. El problema viene ahora en que estoy haciendo una serie infinita y las series tienen un concepto asociado que no tienen las sumas, que es el Tiene que concepto de converger, ¿no? convergencia. Entonces, yo no estoy diciendo que tú no puedas multiplicar esto y hacer esa suma infinita. El problema es si eso de verdad tiene sentido, si el resultado es algo que debería estar ¿dónde? En este caso, en el conjunto de los números complejos. Esa es la pregunta natural. Aquí no hablamos directamente de ver si verifica propiedades, no, la pregunta es, ¿esto de verdad es una aplicación que esté bien definida? ¿Es algo que tome dos elementos de L2 y que vaya al conjunto de los complejos? Vamos a verlo. Lo único que necesito, no vamos a probar las propiedades de producto escalar, vamos a ver que la aplicación en sí esté bien definida. ¿Vale? Entonces, para ver si esta aplicación, producto escalar, que va de L2 de n por L2 de n, de verdad la flechita llega a los complejos, estudiamos el qué. Aquí el truco consiste en lugar de trabajar con la convergencia del número complejo, vamos a trabajar con la convergencia de su módulo. Entonces, lo que tenemos que estudiar sería qué ocurre con el módulo de esta serie desde n igual a 1 a infinito de x sub n por el y sub n conjugado. Por un lado, sabemos que esto es menor o igual, si metemos el valor absoluto dentro, nos quedaría una serie desde n igual a 1 hasta infinito, y entonces nos quedaría el módulo del x sub n por el y sub n, todo eso conjugado. ¿Vale? Es cierto que esto es exactamente lo mismo que escribir entonces serie desde n igual a 1 hasta infinito, y puedo escribir entonces módulo del x sub n por módulo del y sub n. Y aquí ya no hemos conjugado porque estamos utilizando una propiedad de los números complejos, y es que el número complejo y su conjugado tienen el mismo módulo. Por lo tanto, me da igual poner x sub n que el y sub n. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Un número complejo y su conjugado tienen el mismo módulo porque el módulo era la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Ya dos componentes. Pero si tengo un z que tenga Sí, sí, componentes a más b por eso i, sí. su módulo sería módulo de z igual a la raíz del a cuadrado más b cuadrado. Si cojo el conjugado, lo único que estoy haciendo es cambiar de signo la componente compleja, la componente imaginaria. Entonces el módulo de z sigue siendo, cuando elevo el a cuadrado me queda cuadrado, y cuando cojo la componente imaginaria que sería menos b, bueno, pues menos b al cuadrado es lo mismo que b al cuadrado también. ¿Vale? Entonces me da igual poner en realidad módulo del i sub n que el módulo del i sub n conjugado, los dos son lo mismo. ¿Vale? Y ahora utilizamos una propiedad que tenemos de este valor absoluto. Y es que este valor absoluto o módulo del x sub n por el módulo del y sub n, estos términos que aparecen aquí son siempre menores o iguales que coger el más grande entre
el módulo del x sub n cuadrado o el módulo del y sub n al cuadrado. ¿Por qué? Tengo dos números. Quien dice hemos puesto módulo, pero es cierto para dos números cualquiera. Si el máximo fuese el x sub n, entonces el y sub n es más chico que el x sub n. Luego ese producto sería más chico que el x sub n por x sub n, que es el x sub n cuadrado. Ah, guay. Pero si el y sub n fuese el máximo, entonces acoto el x sub n. Y el x sub n sería menor o igual que el y sub n. Pues y sub n por y sub n nos queda el y sub n cuadrado. Por eso esto es más chico que el máximo de estos dos al cuadrado, ¿vale? Y el máximo de estas dos cantidades al cuadrado es siempre menor o igual que la suma de esas dos al cuadrado. ¿Cierto? Porque realmente estamos sumando el que es el máximo y luego le añado algo que es positivo. Si el máximo es el x sub n cuadrado, pues obviamente el x sub n cuadrado es más chico que el x sub n cuadrado más otra cosa positiva. Y si el máximo fuese el y sub n cuadrado, pues eso es más chico que el y sub n cuadrado más otra cosa positiva, ¿vale? ¿Por qué hemos separado justamente en esos dos? Porque de este modo, aquí viene una propiedad fundamental y que de momento hemos dicho que esto sería entonces menor o igual que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de x sub n cuadrado más el y sub n cuadrado. Y la parte fundamental aquí estaría en, oye, esto lo voy a escribir como la serie desde n igual a 1 hasta infinito del x sub n cuadrado más la serie desde el n igual a 1 hasta infinito del y sub n cuadrado. Ojo, en general esto no se puede hacer. Yo no puedo separar una serie en la suma de las dos. Lo puedo hacer cuando sé que cada una por separado es convergente. Pero es que resulta que esta serie que aparece aquí, ¿quién es? ¿Qué representa? Representa la norma 2 de nuestro elemento x. Como eso está en L2, sé que esto es convergente, ¿verdad? Y la serie de n igual a 1 hasta infinito de los módulos de y sub n cuadrado representa la norma 2 del elemento y, que como está en L2, sé también que es finito. Por lo tanto, sabemos que estos dos elementos son convergentes. Luego, la suma son dos números finitos y entonces todo este elemento es finito. Eso nos está diciendo que esa serie es un número complejo que tiene un módulo finito, ¿verdad? Por lo tanto, si nuestra serie converge absolutamente, la serie también converge. Como la serie es convergente, tenemos garantía de que efectivamente este producto escalar, esa aplicación, está bien definida. Otra cosa será comprobar que efectivamente verifica las propiedades, pero sabemos que efectivamente es una aplicación que va de L2 de n por L2 de n en los complejos. Me devuelve un número complejo, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Otro producto escalar que puedo hacer o que puedo definir si ya no extendemos esto, porque lo hemos hecho así, o coger lo que conocemos para el caso finito y añadir infinitas componentes. Realmente podemos tenerlo también para la otra familia especial de funciones con la que hemos estado trabajando, que son precisamente las funciones continuas. Entonces, también bien, podemos definir un producto escalar en nuestro espacio de funciones continuas, el intervalo AB, mediante, vamos a coger ahí el producto escalar de dos funciones f y g en C de AB, simplemente como la integral entre a y b de f de t multiplicada por la g de t, pero todo esto conjugado porque es posible que estas funciones vayan a los complejos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos funciones multiplicadas, hacemos la integral como son funciones continuas, la integral está bien definida, entonces no hay ningún problema. O sea que también tenemos para espacios vectoriales de dimensión infinita como este de funciones continuas, algo que se convierte también en producto escalar. ¿Vale? Un caso importante que nos interesa a nosotros también cuando estudiemos esto es
¿Qué ocurre si juntamos el comportamiento de distintos espacios de Hilbertianos? Es lo que vamos a llamar nosotros el producto de espacios pre-hilbertianos. Es decir, vamos a ponerlo como una nota, que es lo siguiente. Esto realmente hubiese sido también muy útil cuando trabajamos con espacios normados o espacios métricos que nos permiten, a partir de distintos espacios, construir un nuevo espacio que contiene ambos elementos y nos permite comprobar que efectivamente mantienes esas propiedades de distancia o norma o en este caso espacio con un producto escalar utilizando los distintos elementos con los que estamos trabajando. Si aquí lo que decimos, vamos a tener una cantidad infinita que sean simplemente dos. Quien dice dos dice, puedes tener la que tú quieras. Incluso tenemos un modo de tener una cantidad infinita, pero de momento únicamente con dos. Es decir, vamos a considerar, vamos a considerar un par H1 con su producto escalar subíndice 1 y un par H2 con su producto escalar índice 2 que sean dos espacios pre-hilbertianos. Entonces, dado el conjunto H, que va a ser justamente el producto cartesiano del H1 por el H2. Es decir, los elementos de H son pares de elementos donde cada uno de esas componentes son a su vez elementos de cada uno de esos correspondientes espacios pre-hilbertianos. Tengo obviamente un candidato a espacio pre-hilbertiano porque no es vacío, porque tengo un producto cartesiano de dos cosas que no son vacías. Tengo dos aplicaciones que se llevan bien con las propiedades del producto escalar. La pregunta sería, ¿puedo convertir esto en un producto escalar de algún modo? Entonces, dado este conjunto, podemos definir el siguiente producto escalar sobre H. Tendría que ser un producto escalar donde los elementos de H, ¿qué aspecto tienen? Son elementos que están en H1 por H2, ¿verdad? Entonces podría decir, bueno, es que los elementos de H son pares x1, x2, y luego cojo otro elemento, ¿verdad? Que sería un elemento y1, y2, ¿verdad? Este sería el elemento x de H y este sería el elemento y de H. Lo que pasa es que como sé que H es un producto escalar, tiene dos componentes. Y cada componente está en cada uno de estos espacios del producto escalar. Este x1 está en h1, este x2 está en h2. Y lo mismo ocurre con y1 y con y2. Pero entonces, para que esto se lleve bien con un producto escalar, ese yo que está bien definido aquí, en H1 sé que tengo un producto escalar, ¿verdad? Y para eso tenía que juntar los elementos de H1. Los elementos de H1 son el x1 y el y1. Ah, pues podría definir simplemente esto como coge el producto escalar de x1 con y1, pero esto sería el producto escalar 1 que hemos llamado. Y le sumamos el producto escalar del x2, x2 con el y2, y eso nos daría producto escalar 2. Y aquí esto sería para cualquier elementos x sub 1 y sub 1 que estén en el H1, ¿verdad? Y para cualquier elementos x sub 2 y sub 2 que estén en el H2. Entonces, esto define un producto escalar en este producto cartesiano de nuestros espacios pre-hilbertianos. Entonces, si tengo espacios pre-hilbertianos y hago el producto cartesiano, puedo conseguir de nuevo un espacio pre-hilbertiano. Además, hemos dicho que estos espacios pre-hilbertianos iban a tener una norma inducida o asociada al producto escalar. ¿Qué aspecto tendría entonces la correspondiente norma? Es decir, además, la correspondiente
norma asociada nada sería justamente, es decir, si este es el producto escalar, me gustaría ver cuál es la norma de este elemento. ¿Cómo lo ponemos? X, ¿verdad? Que sería un elemento x1, x2. ¿Y cómo se va a definir? Ah, pues mira, por un lado podríamos tener la norma asociada al producto escalar 1, pero entonces del elemento x1. Y por otro lado, la norma asociada al elemento 2, pero del producto escalar 2. Sumamos las dos normas en cuadrado y a eso le hacemos la raíz cuadrada. Y eso sería para las cualesquiera x1 que cojamos en nuestro espacio h1 y para cualquier x2 que cojamos de nuestro h2. Cada vez lo cierro más la h. H2. ¿Vale? Entonces, podemos convertir pares de espacio prehilbertiano en un espacio prehilbertiano y podemos relacionar fácilmente productos escalares con normas. Ojo, que no es el único modo de hacerlo, ¿eh? Es el más habitual. Que sea el más habitual no significa que sea el único modo. Tenemos cosas que son equivalentes. Podríamos estudiar también otra forma de definir un producto escalar. Es decir, nadie me está diciendo que si en lugar de decir, por ejemplo, cojo la suma, yo podría decir, ¿y por qué no coges la suma más dos veces el segundo? Seguiría funcionando bien en cuanto a las propiedades, ¿de acuerdo? Pero normalmente cogemos esta opción como la más sencilla, ¿vale? Ahora vamos a ir a estudiar el resultado fundamental de hoy, que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo como teorema. Vamos a escribirlo un poquito más completo de lo que aparece en el libro. Y vamos a dar una demostración distinta de la que da el libro, ¿vale? Que a mí me gusta más. Pero eso no significa que hay 10 millones de demostraciones de estos resultados clásicos. Entonces, teorema que sería la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, ¿qué nos dice esta desigualdad? Nos da un comportamiento que nos permite relacionar la norma con el producto escalar correspondiente, es decir, sea H con su producto escalar un espacio prehilbertiano. Entonces, primera parte. Si yo cojo este elemento xy, producto escalar de x con el y, sabemos que eso es siempre un elemento de K, ya sea real o complejo. ¿Qué ocurre? Que si lo quiero relacionar con la norma, claro, la norma del elemento x es siempre un número real positivo y la norma del elemento y también un número real positivo. Número complejo, números reales positivos. Yo no puedo relacionarlos si están en cuerpos distintos. Sobre todo cuando en uno de ellos hay una relación de orden, mientras que en los complejos no hay relación de orden. ¿Cómo puedo llevarlo todo a un sitio donde hay una relación de orden? Ah, pues mira, en vez de trabajar con el número complejo, trabaja con su módulo. Ahora tengo elementos reales positivos, elementos reales positivos. Pues lo que nos dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz es que este módulo del producto escalar es siempre menor o igual que el producto de las normas para cualquier elemento de H. ¿De acuerdo? Además, esto no viene, viene más tarde en el libro, no sé por qué, pero en lo que es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tiene una segunda parte que nos dice, tengo una desigualdad. ¿En qué casos se tiene la igualdad, precisamente? Es decir, además, la igualdad se tiene si y solo si x
e y son linealmente dependientes. Recordemos que H es un espacio vectorial. O sea que sabemos cuál es el concepto de dependencia lineal. ¿Vale? Este es nuestro resultado completo de desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces vamos a probar dos cosas. Primero probamos la desigualdad y luego vamos a probar el sí y solo sí de la igualdad. ¿Vale? Entonces venga, vamos a comenzar estudiando lo que sería la desigualdad en sí. Lo vamos a hacer, como digo, distinto de lo que viene en el libro. A mí me parece un poco más natural el modo en el que lo voy a hacer. Entonces, hay un caso sencillo que sería, ¿qué ocurre si una de las componentes es cero? Es decir, si el elemento y es igual a cero, entonces, ¿qué ocurre con el producto escalar de y, perdón, de x con y? Que este producto escalar de x con y, ¿qué nos daría? El producto escalar de x con cero, que sería ¿cuánto? Podemos aplicar, por ejemplo, la propiedad de linealidad o sacar la componente y decir, es que ese elemento 0 es 0 por otra cosa, el 0 sale fuera conjugado y 0 por lo que sea es 0. Vale, perfecto. Entonces, realmente, obviamente, ¿qué ocurre entonces? Por un lado, ¿cuánto vale el producto escalar de x con y? En módulo, eso sería el módulo de 0, que es igual a 0. Por otro lado, ¿qué ocurre con la norma de x por la norma de y? Claro, que sería la norma del x por la norma de 0. Y la norma de 0 sí sabemos que es 0, ¿verdad? Por lo tanto, esto nos queda también 0. Luego, obviamente, si el elemento y, quien dice el y, dice el x, si uno de los elementos es 0, entonces, ¿cómo son estas dos cosas? Iguales, ¿verdad? En particular, es menor o igual. Por lo tanto, lo tenemos probado. Venga, ahora, caso un poquito más complejo, que sería, bueno, veamos qué ocurre si el elemento y es distinto de 0. Y para eso, aquí es donde vamos a hacer distinto libre, vamos a coger una combinación lineal. Entonces, para ello, estudiamos qué ocurre con la norma del elemento x menos alfa por y. Todo eso al cuadrado. Obviamente, por ser una norma, esto es mayor o igual que 0, ¿verdad? Si desarrollamos, por definición de norma al cuadrado, si la norma es la raíz del producto escalar, pues al elevarlo al cuadrado es simplemente el producto escalar. Por lo tanto, aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos el producto escalar del elemento x menos alfa y consigo mismo, que sería el x menos alfa y. Si aplicamos la linealidad, ¿qué ocurre? Claro, cuando hagas x con x, eso te va a quedar la norma del x al cuadrado, ¿verdad? Cuando hagas la linealidad de la primera componente, ¿qué nos quedaría? Menos alfa. Claro, y hago el alfa por el elemento x. Eso sería producto escalar del y con el x, ¿cierto? Y luego, ¿qué nos quedaría? Con el elemento alfa y. Este menos alfa, ¿cómo sale fuera? Sale conjugado. Si sale fuera conjugado, el menos con el menos sigue siendo menos. Pero entonces no me queda alfa por alfa, me queda alfa por alfa conjugado. Y como alfa puede ser un número complejo, ¿quién sería alfa por alfa conjugado? Sería el módulo del alfa al cuadrado. ¿Vale? Y luego, ¿qué tendríamos entonces? Prefiero, si quieres lo podemos poner una única vez un poquito más desarrollado, para decir, esto sería, todas las posibles parejas sería el x con el x. Luego vendría más el x con el
menos alfa. Bueno, vamos a hacerlo de verdad lineal. La primera sería el x con el x menos alfa y. Y luego vendría el menos alfa y con el x menos alfa y. ¿Vale? Podemos hacer linealidad en la segunda componente. Digo linealidad, pero tenemos que conjugar los elementos, ¿verdad? Entonces, este elemento de aquí se expresaría como el x con el x. Y luego aparecería menos el alfa conjugado. ¿Y quién tengo? El x con el y, ¿verdad? Esta parte de aquí, ¿qué ocurriría? Como tengo la primera componente, sería menos alfa por el y con el x. Y luego el menos con el menos se quedaría como más y sería el alfa por el alfa conjugado por, tenemos aquí el y con el i. ¿Hasta ahí bien? Ahora sí a lo mejor. Venga, entonces, ¿ahora qué Sí, ocurre? Todo esto, ¿cómo se nos quedaría entonces? El x con x, eso es la norma del x al cuadrado. El alfa alfa conjugado es el módulo del alfa al cuadrado. Y como tengo y con el i, pues sería la norma del i al cuadrado también. Y fíjate, si quiero poner el orden x, y, aquí no tengo x, y, tengo ix, ¿verdad? Entonces, si tengo ix y le quiero dar la vuelta, tengo que conjugar, ¿no? O sea que parecería menos, voy a sacar el menos factor común, nos quedaría alfa conjugado que multiplica el producto escalar de x, y más alfa por el producto escalar del x, y todo eso conjugado, ¿verdad? Y fíjate, aquí en realidad, ¿qué tienes? Tienes un número complejo z, ¿verdad? Y luego tienes aquí el mismo número complejo pero conjugado, ¿no? Y cuando sumo un número complejo con su conjugado, ¿qué obteníamos? No obteníamos la parte real, obteníamos dos veces la parte real de ese número complejo z, ¿verdad? Si lo aplicamos a esta expresión, ¿qué tendríamos entonces? La norma del x al cuadrado más el módulo del alfa al cuadrado por la norma del i al cuadrado menos dos veces la parte real y cuidado, porque la parte real, ¿qué prefiero escribir? ¿Alfa conjugado con el xy o alfa por el xy conjugado? Lo mismo es que lo mismo. el alfa conjugado por el x. Vale. Alfa conjugado por el producto escalar del xy. Digo que nos da igual porque un número y su conjugado tienen la misma parte real, aunque distinta parte imaginaria, ¿vale? Y entonces hemos llegado a una expresión, a un desarrollo que es cierto, sea cual sea el alfa que tú cojas de K, ¿verdad? Ya viene una parte guay. Vamos a coger un alfa muy concreto. Entonces, vamos a elegir alfa igual a... Fíjate, si yo pongo producto escalar de x con y, ¿qué ocurriría? Que cuando aparezca ahí dentro, como está conjugado, ¿verdad? Aparece el producto escalar con el producto escalar conjugado y eso sería el módulo al cuadrado. Pero el módulo ya es un número real, podría salir fuera. Aquí, en este alfa también aparecería el producto escalar al cuadrado, pero este no está multiplicado por un módulo o una norma de i cuadrado. Entonces, vamos a dividir todo esto entre la norma del i al cuadrado. ¿Por qué? De este modo, ¿qué tenemos? Por un lado, 0 es menor o igual que toda esta expresión, ¿verdad? Pero esta expresión, ¿quién sería entonces? Sería la norma del x al cuadrado más este módulo al cuadrado, ¿que nos quedaría? Pues el módulo del producto escalar del xy, todo eso al cuadrado. Y claro, como lo estoy elevando ese alfa al cuadrado, cuando elevo este módulo al cuadrado me queda elevado a la cuarta. Pero como a su vez tiene un módulo o una norma de i cuadrado, a la cuarta por cuadrado, ¿qué nos queda? Nos queda un cuadrado dividiendo, ¿verdad? Entonces nos quedaría simplemente todo esto dividido entre la norma del i al cuadrado, menos dos veces la parte real de
Cuando cojo el alfa conjugado, pues mira, por un lado aparece la norma del i cuadrado y esto no hace falta conjugarlo porque es un número real positivo, ¿verdad? Posiblemente porque es un número real. Por otro lado, cuando conjugo este producto escalar, ¿qué ocurre? Que nos quedaría el producto escalar de xy conjugado multiplicado por el producto escalar de xy, y eso es el módulo de ese elemento xy al cuadrado, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? El módulo de un producto escalar o el módulo de un número complejo es un número real. La norma es un número real, por lo tanto, la parte real de un número real, ¿quién es? El mismo. O sea que fíjate, aparece aquí módulo del xy cuadrado entre la norma al cuadrado menos 2 veces módulo al cuadrado entre la norma al cuadrado. ¿Qué nos queda aquí simplemente? Pues una norma del x al cuadrado menos una, menos 2 veces sería una vez el producto escalar de xy en módulo todo ello al cuadrado partido la norma del y al cuadrado. Por lo tanto, pasamos este término restando, nos quedaría módulo del xy al cuadrado partido la norma del y cuadrado, que eso es menor o igual que la norma del x cuadrado. Y ya, como este elemento y era distinto de cero, puedo dividir por la norma, ni hay ningún problema. Como es positivo, no cambia de desigualdad, nos queda el módulo del xy al cuadrado es menor o igual que la norma del x cuadrado por la norma del y cuadrado, ¿verdad? Que eso justamente, la desigualdad, la hemos probado con los cuadrados, no hay ningún problema, ¿cierto? O sea que ya tenemos nuestra desigualdad probada. Bien, hasta ahí. Siguiente Sí. paso que nos falta, probar la condición de igualdad. Es decir, ahora tenemos que ver que la igualdad se tiene únicamente cuando tenemos una combinación lineal de esos elementos, ¿vale? Es decir, ahora queremos probar por doble implicación que el módulo del valor absoluto de xy coincide con la norma del x por la norma del y si y solo si el x es un producto, un múltiplo del y, es decir, si x es igual a alfa por y con alfa perteneciente a nuestro cuerpo K, ¿verdad? ¿Qué implicación quieres hacer primero? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces, primera parte. Aquí partimos de que la igualdad es cierta. Entonces, sabemos que el módulo del xy es igual a la norma del x por la norma del y. Queremos probar entonces que estos elementos son uno múltiplo del otro, ¿verdad? Entonces dice, bueno, claro, pero el problema es que ¿qué hacemos con esto? Hombre, realmente hay dos opciones posibles. Que este módulo de xy sea igual a la norma del x por la norma del y, nos estaría diciendo dos cosas. O bien que el producto escalar de x con y es precisamente el número real norma de x por norma de y, o hay otra opción que sería que el producto escalar de xy sea ¿quién? Menos el módulo del x por el módulo del y, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos aquí, ¿vale? Tú dices, ¿vale? Genial. ¿Y cómo lo probamos? Me da igual que cojas el positivo o el negativo. Uno normalmente elegimos por comodidad el caso positivo. Porque el menos no va a afectar a ninguna de las cuentas que hagamos. Entonces, si queremos probar esta propiedad que tenemos aquí, ¿qué significa eso? Observemos
que si el producto escalar del xy es igual que la norma del x por la norma del y, esto es lo mismo que decir el qué. Que el producto escalar del x con el y partido la norma del x por la norma del y es igual a 1. En otro caso sería igual a menos 1, ¿vale? Y ahora, vamos a fijar en una cosa. Estos elementos son elementos positivos, ¿verdad? Como son elementos positivos reales, podríamos aplicar la linealidad en la primera componente y meter el x y dividirlo entre su norma. Y realmente la norma del y la puedo meter en la segunda porque saldría conjugado, pero como es un número real, conjugado y no conjugado es lo mismo. O sea que aquí podríamos poner simplemente que esto es lo mismo que decir que el producto escalar del x entre la norma del x y el y entre la norma del y, todo eso, producto escalar, es igual a 1, ¿vale? Y ahí dice, bueno, ¿cómo conseguimos probar? Pues claro, ver que estos elementos son múltiplos, tenía que ver qué ocurre con estos dos elementos que tengo aquí. Y si el producto escalar es 1, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos que uno sea múltiplo del otro? Normalmente el truco general que hay detrás es fíjate mejor en las normas, porque las normas tienen unas mejores propiedades para nosotros que el producto escalar a la hora de desarrollar y llegar a condiciones importantes. Entonces, vamos a desarrollar la norma. Si yo quiero estudiar una relación de igualdad entre esos elementos, la norma que cojo es la de un elemento menos el otro. Entonces decimos, venga, vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar. ¿Qué ocurre con la norma del elemento x partido norma del x menos el y partido norma del y? Todo eso en norma al cuadrado. Decimos los cuadrados para quitarnos esa raíz, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos? Por un lado, la norma del primer elemento, ¿verdad? Es decir, la norma del x partido norma de x, todo eso al cuadrado, más la norma del segundo elemento, que sería la norma del y partido norma de y, todo eso al cuadrado. ¿Y qué había ocurrido? Que luego venía menos dos veces la parte real de quién? Del producto escalar del x con la norma del x, ¿verdad? Y del y con la norma del y. ¿Vale? ¿Está bien? Pero, esta norma que aparece aquí, ¿cuánto vale? Esta norma de x, como es un número real, puede salir fuera. Entonces lo que nos queda dentro es el elemento x. O sea que aparece la norma del x al cuadrado dividido entre la norma del x al cuadrado. Y norma de x entre norma de x, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? O sea que esto de aquí valdría 1. Luego, para la norma del y, si el 1 partido de la norma del y lo sacas fuera, como está elevado al cuadrado, sale al cuadrado dividiendo y lo que te queda dentro es el elemento y, pero está la norma del y al cuadrado entre la norma del y al cuadrado, vale de nuevo 1 también, ¿verdad? Ya la parte guay es, ¿cuánto hemos dicho que vale el producto escalar de x entre su norma con y entre su norma? Estamos suponiendo que ese producto escalar vale 1, ¿verdad? Ah, pues como vale 1, entonces esto de aquí es 1. Y 1 es un número real, ¿verdad? ¿Cuánto vale la parte real de 1? Pues vale también 1. Entonces nos queda 1 más 1 menos 2 por 1, que sería 0. Y lo guay de que valga 0 es que tenemos que la norma de algo es igual a 0. Si la norma es 0, sí y solo sí puedo afirmar que el elemento de dentro, ¿quién es? 0 también. Por lo tanto, aquí tenemos sí y solo sí el elemento x partido norma de x menos el elemento y partido norma de y es igual a 0. O lo que es lo mismo que tenemos aquí, que el x sería igual a el y. Esto estaría dividido entre la norma del y, ¿verdad? Y esta norma de x pasa multiplicando y aparece aquí la norma del x, ¿verdad? Pues este sería justamente el escalar alfa que hace que los elementos sean linealmente dependientes.
¿De acuerdo? O sea que ya tenemos probada esa implicación. ¿Qué nos faltaría ahora? La otra implicación que sería de derecha a izquierda. Fíjate que aquí lo hemos probado, por ejemplo, hemos utilizado esta diferencia para estudiarlo con el caso en el que el producto escalar valía o era igual a 1, ¿verdad? Si hubiese sido igual a -1, aquí nos quedaría un -1 y entonces lo que haríamos es, en lugar de estudiar el x menos el y, estudiaríamos el x más El el y. X más Para que el nos Y. quedara 1 más 1 más 2 veces la parte real, pero como la parte real vale -1, sería, pues sí digo que con hacer uno es suficiente porque el otro es muy intuitivo sacarlo, ¿vale? Ahora, la otra implicación que sería partir de que los elementos son múltiplos, es decir, ahora partimos de que el elemento X es alfa veces el elemento Y. Por lo que queremos probar que se da la igualdad, ¿verdad? Pero claro, por un lado, si yo estudio el elemento X, Y, hemos dicho que esto sería entonces el módulo del X con el alfa Y. Y por la propiedad de línea de la ¿Cómo, primera cómo? componente y de ser hermítica, hacemos el cambio y el escalar que esté en la segunda componente sale en conjugado, ¿verdad? No es alfa Y ahí. Sí, no, al revés, al revés, al revés. Que Ah. cambié el que no era, ¿verdad? Que te Mm. acostumbrado siempre. Es el alfa Y, Y, ¿verdad? Exactamente. Ujú. He hecho una mezcla de cambios. Entonces aquí, como está la primera componente, ¿verdad? El alfa sale fuera, ¿qué nos quedaría? Módulo del alfa por el producto escalar del i con el i, que nos quedaría módulo del alfa, ¿verdad? Y el producto escalar de i con i sería la norma del i, todo ello al cuadrado. Por otro lado, ¿quién sería la norma del x? Por la norma del y. Sería la norma de alfa y por la norma del y. Como tengo una norma, el alfa sale fuera como módulo de alfa por la norma del y. Y cuando multiplico por esta norma de y, nos queda norma de y al cuadrado. Por lo tanto, estas dos cosas son iguales. Sí, ya tenemos la igualdad completa probada. ¿Cierto? Vamos entonces a volver a lo que hemos dicho. Le vamos a poner un pin a esto de momento. Vamos a dejarlo ahí pendiente, que era probar que efectivamente eso que hemos dicho que es una norma inducida por el producto escalar, de verdad lo es. Entonces, como consecuencia ya de esto, podemos comprobar que efectivamente, corolario, dado el par H con este producto escalar, que sea un espacio pre-hilbertiano, tenemos que la norma de X, definida como la raíz del producto escalar de X con X, para todo X perteneciente al H, esto define una norma sobre H. ¿Vale? ¿Cómo lo probaríamos? Tenemos que probar tres cosas, ¿verdad? Demostración. Tenemos que probar, por un lado, que la norma del X es siempre mayor o igual que 0 y la norma del X es 0 si y solo si el elemento X es el elemento nulo, ¿verdad? ¿Cómo probamos esto? Demostración dentro de demostración. Entonces, teníamos que ver primera propiedad. Bueno, pues obviamente por definición es una tontería, ¿no? Pero la norma del X se define como la raíz
del x con x. Y ojo, que aquí tenemos, no lo ponemos, pero aparece un signo más en realidad. Por tanto, eso es efectivamente siempre un número mayor o igual que cero. Implícitamente la definición está en que eso sea mayor o igual que cero. Ahora, por otro lado, además, ¿qué ocurre con la raíz o con la norma del x igual a cero? Que eso sería pedir que la raíz del x con el x sea como igual que cero. Es lo mismo que pedir el qué. Que el producto escalar de x con x sea como igual a cero. Y eso hemos dicho que en realidad era una implicación, ¿no? Que según lo que teníamos era, o eso implicaba que el x fuese cero, ¿cierto? ¿Por qué eso es implicación? Es que realmente el sí solo sí estaba escondido. Estaba escondido porque tiene una propiedad tonta en el sentido de decir, si una de las componentes es cero, aplica linealidad y dice, ah, pues entonces esa componente la escribes como cero por el elemento que sea, el cero lo sacas fuera y tienes cero por producto escalar, que es cero automáticamente. No lo hemos puesto como un sí solo sí, pero en realidad sí que es un sí solo sí, sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, la parte importante estaba en que si el producto es cero, el elemento tiene que ser nulo, ¿vale? O sea que tenemos probado esa primera propiedad, ¿vale? Segunda propiedad que tendríamos que estudiar, ¿qué ocurre con los escalares? Es decir, segunda propiedad, que la norma de alfa por x es lo mismo que el módulo de alfa por la norma del x. Dice, bueno, a ver, aquí qué tendríamos. Tenemos que la norma del alfa x sería la raíz de el producto escalar del alfa x consigo mismo. Pero claro, eso nos quedaría la raíz de... Si saco este alfa me queda un alfa. Si saco este alfa de la segunda componente me queda un alfa conjugado. Y todo eso el x consigo mismo. ¿Qué esto qué me daría? Me daría la raíz de alfa por alfa sería el módulo de alfa al cuadrado por el producto escalar del x con el x. Claro, aquí nos quedaría la raíz del módulo de alfa sería el alfa en módulo simplemente por la raíz del producto escalar del x consigo mismo. Esto es precisamente el módulo del alfa por la norma del x, que es lo que queríamos probar, ¿vale? Y por último, que es donde viene la parte un poquito más compleja que podemos esperar a priori tener dificultades, sería la desigualdad triangular. Es decir, que la norma del x más el y sea menor o igual que la norma del x más la norma del y. ¿Cuál hemos dicho que es el truco normal cuando trabajemos con estos productos escalares? Si quiero probar cosas con productos escalares suele ser muy útil trabajar con las normas asociadas. Y en lugar de con la norma, para evitarme las raíces cuadradas, coger la norma al cuadrado. Entonces decimos, vamos a hacer eso. Es decir, tenemos que, por un lado, ¿cuánto sería esta norma del x más y? Pero en lugar de la norma, vamos a coger la norma al cuadrado. Hombre, pues si desarrollamos, diríamos, pues esto es la norma del x cuadrado más la norma del y al cuadrado más dos veces, ahora es un más en vez de un menos, la parte real de quién? Del producto escalar del x con el y, ¿verdad? Entonces aquí aparece la parte real del número complejo, ¿verdad? La pregunta es, si yo tenía un número complejo z, que fuese el a más b por i, está claro que por un lado tienes su parte real de z, que sería simplemente el elemento a. Y por otro lado, el módulo de z, que sería la raíz del a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna relación entre estos dos elementos? ¿Hay alguna relación entre parte real y módulo? ¿Algo que nos permita relacionarlo?
Si te fijas, nosotros podríamos elevar esto al cuadrado, ¿verdad? Mm. Si elevamos esto al cuadrado, esto es lo mismo que decir entonces el qué. Que la parte real de z, todo eso al cuadrado, es menor o igual que, perdón, es igual que el a cuadrado, ¿verdad? Y podría decir que a cuadrado es menor o igual que a cuadrado más b cuadrado. Pero si ahora tomo raíces en ambos sitios, ¿qué tendríamos? Que la raíz de la parte real nos daría ¿quién? La parte real al absoluto, ¿verdad? Y eso sería menor o igual que la raíz de a cuadrado más b cuadrado, que sería el módulo de z, ¿verdad? Por lo tanto, la parte real de este elemento es siempre menor o igual que ¿quién? Esta primera parte, norma del x cuadrado más la norma del y cuadrado, se nos queda tal cual, pero aquí podría colocar en lugar de dos veces la parte real de esto, podría poner dos veces la parte real de ¿quién? Del módulo del x, o realmente podría la parte real, porque hemos dicho que es simplemente el módulo del elemento xy, ¿verdad? Es decir, la parte real es siempre menor o igual que su módulo, ¿vale? Ahora bien, ¿hay algo que me relacione módulos de productos escalares con normas? Hay una cosa, ¿verdad? Que sería la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que hemos visto precisamente que para quitarme este término, puedo decir, pues mira, si aplicamos aquí nuestra desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿qué tendríamos? Que esto es menor o igual que la norma del x cuadrado más la norma del y cuadrado más dos veces, y ahora aquí aparece la norma del x por la norma del y, ¿verdad? Anda, pero aquí tengo entonces una identidad notable, ¿verdad? Esto sería la norma del x más la norma del y, todo ello al cuadrado. Claro. ¿Qué hemos probado entonces nosotros? La misma desigualdad triangular, pero justamente con los cuadrados. ¿Por qué puedo quitar los cuadrados sin más y menos? Porque estas cantidades son todas positivas, ¿verdad? Como todas son positivas, entonces sé que lo que tenemos aquí sería que la norma del x más y es siempre menor o igual que la norma del x más la norma del y. Y ya tenemos probado lo que queríamos, que era que también se verificaba la desigualdad triangular. Y como se verifica la desigualdad triangular, tengo mis tres propiedades sobre la norma. Es decir, efectivamente, esta aplicación que se obtiene a partir del producto escalar es una norma sobre nuestro conjunto H, que es nuestro espacio vectorial. Y con eso tenemos todas las cosas importantes al principio de nuestra primera definición de espacio pre-hilbertiano con sus propiedades básicas y fundamentales. ¿De acuerdo?